Bendito Dios. Quédese ahí paradito un rato. No se siente todavía. Nos encontramos en el primer domingo del mes de noviembre. Es que estamos en una nueva serie de octubre. Mira, ya me estoy yendo hasta noviembre. Octubre, se asustó, ¿verdad? No fue adrede, me equivoqué. Y empezando esta serie nos vamos a concentrar ahora en el libro de los Filipenses. El libro de los Filipenses es una carta que el apóstol Pablo escribió a una iglesia que estaba establecida en la ciudad de Filipos y por eso se llama Filipenses. Pablo estableció esa iglesia en particular y ahí se encuentra narrado en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, usted podrá con calma ver. Y muchos de los teólogos coinciden es que esta es una epístola del gozo. El gozo es precisamente el núcleo de la enseñanza de toda esta carta. Uno de ellos dice: la carta toda irradia gozo y felicidad. Lo que más sorprende, y es donde vamos a estar obteniendo mucho de la enseñanza, es que esta epístola del gozo fue escrita por el apóstol Pablo mientras se encontraba en prisión. Y yo creo que difícilmente alguno de nosotros, de menos yo no, estando en prisión me atrevería o me animaría a escribir una carta del gozo. Les escribiría para decirles: ayúdenme, sáquenme de aquí, yo no fui, ¿verdad? Entonces es ese punto. Y quiero invitarle a que leamos en el capítulo 1, Filipenses 1, versículos 1 y 2, ¿sí? Versículos 1 y 2. ¿Ya está conmigo? Estamos a punto de entrar en una campaña que nos va a impulsar como iglesia a venir con nuestras Biblias físicas. Así es de que si usted está acostumbrado a lo electrónico, adelante, no estamos, pero vaya desempolvando la que tiene en su casa para que cuando la traiga no me haga polvadero aquí, ¿verdad? Y la usemos. Filipenses 1, versículos 1 y 2, dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amado Padre Celestial, sabemos que tu palabra es viva y es eficaz. Sabemos que no hay que añadirle nada. A nosotros ni a mí nos toca avivarla. No nos toca que cobre vida porque está viva y es eficaz. Y así pedimos, Señor, para que tu palabra viva y eficaz venga y haga tu obra en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Puede tomar su lugar. Durante el tiempo que he estado preparando el tema de hoy, el sermón de hoy, pues empezando a leer la carta, lo primero que uno hace, si todo el mes de octubre y parte de noviembre vamos a estar sobre la carta a los Filipenses, pues lo primero que procede es, me pongo a leerlo y a leerlo y a leerlo. Es el primer paso que se da en la interpretación del pasaje, es el primer paso que se da cuando se prepara un sermón, y estar leyendo, y de alguna forma leía yo los dos primeros versículos y algo me provocaba que me quedara quieto ahí. Y yo medio con un reclamo a Dios decía: Dios, pero si esta es la pura salutación. Pablo está saludando, así como: hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien, ¿verdad? O sea, ¿dónde está el núcleo de todo esto? Y seguía y platicaba con mi esposa en esta semana en particular. Dios me despertó en la madrugada, como de vez en cuando hace, no voy a decir: ay, todos los días, no, pero de vez en cuando lo hace, y esta vez lo hizo de una forma tan intensa, empezó a hablar a mi corazón a través porque me salí de la recámara para no afectar el sueño de mi esposa, y estaba yo escuchando música de alabanza, y conforme la alabanza estaba ministrando mi corazón, y yo le preguntaba a Dios: pero es que tengo una tarea para el domingo, necesito compartir a tu iglesia lo que tú tienes para ellos, y yo decía: no entiendo muy bien, es que mira, ¿por qué me siento que me debo detener en estos dos versículos? Y cuando yo le digo que Dios me habló, no quiere decir que Dios me dijo: Enrique, no, para mí Dios habló es cuando imprime algo en mi mente, en mi corazón, cuando las circunstancias, porque Dios habla a través de las circunstancias también, Dios habla a través de lo que escuchamos, Dios habla a través de lo que leemos, y yo sentía que Dios me decía: vuelve a leer, y yo decía: Dios, es que es la pura salutación, hasta normalmente me la brinco, usualmente cuando estoy estudiando un libro y quiero compartir, yo hubiera empezado del versículo 3 en adelante.
Y decía, vuelve a leer, que no ves lo que está ahí. Yo decía, pues yo no veo nada, ¿verdad? Y empezó en esa madrugada en particular a mostrarme tanto que me quedé de rodillas en el suelo llorando, pero de emoción. Y le dije, Dios, qué lindo eres, qué lindo eres. Así que en estos 2 versículos vamos encontrando 3 grandes verdades que Dios tiene para nosotros en este día. 3 grandes verdades. ¿Está listo? ¿Sí? ¿Está listo? Dígale a la persona de un lado, ¿estás listo? 3, dile, 3 verdades, dile 3. Va la primera. Entonces, Filipenses 1:1 dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. ¿Sí? Es que lo primero que resalta aquí es la palabra siervos. Así es que la verdad número 1, somos siervos de Jesucristo. Verdad número 1, somos siervos de Jesucristo, ¿sí? Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Esto nos dice mucho. Hemos estudiado en muchas otras ocasiones la definición de la palabra siervo. No se me vaya a desesperar porque le voy a volver a mencionar la definición, pero no voy a enfocarme por donde usualmente nos enfocamos. Ahorita va a ver qué es lo que tiene Dios para con nosotros en esta tarde. Pero la palabra siervo viene en el original griego una palabra que es doulos. Y doulos siempre y solamente significa esclavo. ¿Quién gritó por ahí para que le den por favor un tamal? Esclavo. Entonces, en un sentido literal de la palabra, sin temor a equivocarnos, cuando Pablo dice ahí, Pablo y Timoteo, siervos, es decir, esclavos de Jesucristo. Ahora, lógicamente que hay ciertas palabras que no son muy agradables para nosotros, algunas porque no suenan bonito. ¿Ha oído palabras que son medio altisonantes? O sea, no tienen nada de malo, pero suenan feo. ¿Ha escuchado algo que dice, oye, qué feo suena esa palabra? Aunque sea una buena palabra, no estoy diciendo groserías, pero aunque sea una palabra correcta, como que de repente dicen, bueno, pero también por su significado. ¿A quién le gustaría que le digan, tú eres un esclavo? ¿Verdad? Como que puede sonar, yo quiero pensar que a lo mejor por eso los traductores buscaron una palabra menos agresiva. Pero a la vez, al mismo tiempo, o sea, si quieres, siervo suena muy bonito, ¿no? Eres un sirviente, eres una sirviente o sirvienta, todavía hasta suena más feo, ¿verdad? Entonces qué bueno que dice siervos, somos siervos, ¿sí? Pero el contexto completo de la palabra es esclavitud. Este es el concepto más alto de lo que un cristiano puede llegar a ser. No es algo negativo, no lleva un contexto de que, híjole, te tocó ser esclavo, ni modo. No lleva eso, es el más alto concepto. Mire, váyase a 1 Corintios en el capítulo 6, versículo 20. 1 Corintios 6, 20. Agarre su Biblia, empápese, tome notas. Llévelo, mire, porque Dios quiere ministrar a tu necesidad en esta tarde. Dios quiere hablar a tu dolor, a tu sufrimiento, a tu enfermedad. Por ahí vamos, para que no digan, ya, el pastor va a decir que entonces ahora tengo que hacer. Sí, ya, claro que tienes que hacer todo lo que tu amo te dice, pero por ahí no voy. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues, o sea, por lo tanto, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hemos sido comprados. ¿Se acuerda qué dijimos? Esa es la palabra redimidos. Redimido, tú y yo fuimos redimidos por Cristo. Redimido significa que fuimos comprados en el mercado de esclavos. Ahí estabas, un esclavo, ¿sí? Y vino Cristo con su sangre, pagó y te redimió, te compró. Y en ese momento pasaste de ser esclavo del diablo, el esclavo del pecado, el esclavo de la maldad, a ser ahora dueño o esclavo, de quien te compró, Jesucristo. Y esto significa entonces que la voluntad de quien te compró, de Cristo, es la que debe prevalecer y no la tuya. Esto ya lo estudiamos. Y luego vámonos a Romanos 6, versículos 17. Romanos 6, 17 y 18 dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos, ¿de qué? Del pecado. Mira, mi hermano, yo no sé, pero si yo me veo como esclavo, puede ser, ay, oye, soy esclavo, entonces, ¿qué no soy libre?
Sí, pero si me comparo que yo era esclavo del pecado y ahora ya no soy esclavo del pecado, ahora soy esclavo de Jesucristo. Hay un contraste totalmente diferente. Dice entonces, aunque eres esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y luego mire el versículo 18, y libertados ¿de qué? Del pecado. Libertados. Mi hermano, el reconocer que somos siervos de Jesucristo es proclamar que fuimos liberados de la esclavitud del pecado. Esta es la realidad. Vinisteis a ser, dice, siervos de la justicia, esclavos de la justicia, esclavos de Jesucristo. Mis hermanos, un siervo, un esclavo sirve y está totalmente a la disposición del servicio de su Señor con todo su tiempo y con todas sus fuerzas. Y yo te pregunto, ¿y tú? ¿De quién eres esclavo? ¿A quién sirves? Viene a mi memoria ya mis años de juventud, como le digo a veces, de veras que fui joven, aunque no lo parezca. Y había un cantante que no estaba en el medio de la música cristiana, pero llegó un momento en donde Dios tocó su corazón y empezó a sacar música cristiana sin dejar el ámbito. Ha ganado premios y Grammys o no sé cómo se llamen en la música. Bob Dylan, no sé si han escuchado Bob Dylan, no es de tu tiempo, son de mi generación. Y Bob Dylan decía en una de sus canciones cristianas, al final de cuentas dice, vas a tener que servir a alguien. Vas a tener que servir a alguien. Esta es tu realidad, no se trata de, ay, tengo que servir a Dios. Bueno, la otra opción es sirverle al diablo, tú dices, ¿qué prefieres? Ese es el contraste que la palabra de Dios quiere que tú y yo comprendamos. Que estamos bajo la soberanía, bajo la propiedad de Jesucristo, el Todopoderoso, el Rey del universo. Y entonces nos dice precisamente que fuimos libertados. El desafío para tu vida, el desafío para mi vida, a partir de esta gran verdad, es colocarte hoy al servicio de Cristo con todo lo que tienes y con todo lo que eres. Es todo un desafío. Es todo un desafío. Pero no olvidemos que todos estábamos bajo la esclavitud del pecado, fuimos liberados y fuimos habilitados para servirle. Ahí mismo en Romanos 6, pero el versículo 6, regrésese tantito unos versículos, Romanos 6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, con Jesucristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de ¿qué? De que no sirvamos más al pecado. ¿Lo logra ver? Esta es la realidad de la esencia de lo que somos. Ya no debemos servir, ya no somos esclavos del pecado, somos esclavos de Jesucristo. Y no hay un más alto honor que ese. Y Pablo nos dice que eso es lo que Él es. Un siervo, un esclavo. Cualquiera que lo viera diría, claro que sí, pues estás en la cárcel, eres un vil y prosaico esclavo. No se trata de mí, en final de cuentas, se trata de Dios. Tú y yo no somos los importantes, Dios es el importante. Es más, ¿se acuerda en el Evangelio de Juan, ahí en el capítulo 9, aquel ciego de nacimiento? ¿Se acuerda? Dice, había un ciego, ciego desde que nació. Y yo no sé si te ha pasado, pero cada vez que encontramos personas que están pasando por dificultades, por problemas de todo tipo, la pregunta juiciosa, muy acostumbrada de todo ser humano, ¿cuál es? Oye, si estás pasándola mal, se me hace, ha de andar mal la hermana, porque le está yendo de la patada, de seguro ha de estar en pecado. Es nuestra tendencia. Y entonces lo llevamos a nuestro ámbito también. Si estoy pasando por circunstancias dolorosas, difíciles, es porque me estoy portando mal y Dios me está castigando. Y ese concepto es completamente antibíblico. Entonces, ahí en el versículo 2, Juan 9:2, le preguntan los discípulos a Jesucristo cuando ven a este ciego y le dicen, ¿quién pecó? ¿Este o sus papás? Hasta la pregunta es absurda. Si nació ciego, o sea, como pecó en el vientre de la mamá. Sí, me doy a entender, pero es la pregunta crucial. Pero miren la respuesta que hace Jesucristo en el versículo 3. No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Ahora, yo quiero que vayan encontrando la conexión. No solo
es nuestro dueño, Jesucristo es nuestro dueño, nuestro amo y debemos hacer su voluntad, pero ese es otro tema de otro sermón que ya vimos y vamos a ver después otro que tiene que ver con la redención, pero el chiste es el de ahorita. El punto está en particular, es que al reconocer que somos siervos de Jesucristo, quiere decir que todo lo que estamos experimentando en nuestras vidas es para que las obras de Dios se manifiesten en mí. Y entonces esto empieza a adquirir un conocimiento. Pero si no me creo siervo, si no me creo siervo de Jesucristo, entonces no entendemos por qué pasamos por tanto dolor y sufrimiento. ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Y por qué a mí? Y el dolor y sufrimiento nos hace perder el enfoque. Como estos discípulos perdieron el enfoque. ¿Quién pecó? Al final de cuentas. Y si lo llevamos y lo transportamos de regreso a Filipenses, vemos a Pablo en la cárcel y parecía que Pablo era el prisionero, que era un esclavo del emperador. Pobrecito Pablo, víctima de sus circunstancias, esta injusticia. Dicen los expertos que en ese tiempo el emperador romano era Nerón, un emperador que se reconoció a lo largo de la historia por ser de lo más cruel y sobre todo en contra de los cristianos. Y pudiera todo parecer, decir, pobrecito Pablo, está en las manos de Nerón. Pero así no son las cosas, así no eran para Pablo y así no son para ti. Pablo es un siervo de Jesucristo, es un esclavo del Mesías, y entonces como consecuencia, si está en prisión, quiere decir que es ahí en donde su amo, Jesucristo, quiere que esté. ¿Lo logra ver? Yo quiero que, y si Dios necesita como su dueño que no esté en prisión, en un instante lo va a sacar. Para Dios no hay nada difícil, no hay nada imposible. El problema no es la habilidad de Dios. El problema es nuestro enfoque. Estamos enfocados en nosotros mismos. Pablo pudo haber estado diciendo, no, yo no sé, después de todo lo que hago por ti, Dios, eso me gano, más merezco. Después de estar predicando el evangelio, mira dónde me tienes, aquí víctima de las circunstancias. Esto también es otro tema de sermón, pero una cosa que es bien importante, quiero que sepa, la manera en la que Dios se mueve es impresionante. ¿Sabe que a veces hasta me da risa ver cómo se mueve Dios? Porque, mire, Dios tenía un plan de evangelización en ese entonces. Dios quería extender el mensaje del evangelio a todo el imperio romano, ¿sí? Y todo parece que todo está en manos de Nerón. ¿Y sabe qué hace Dios? Utiliza a Nerón para cumplir su propósito. Porque dice la Biblia, y lo vamos a ver después aquí en Filipenses, dice la Biblia, ¿sabía usted cómo acostumbraban tener encadenado a Pablo? En este primer encarcelamiento donde se encuentra Pablo, está en Roma, pero el primer encarcelamiento, él tenía que estar por orden del emperador, tenía que estar encadenado 24 horas a un guardia romano, y guardia de los mejores, o sea, el non plus ultra, la crema innata de los soldados romanos, y cambiaban de turno, 12 horas o los que fueran, no sé la verdad, y cambiaban turno, y cada guardia recibía el mensaje del evangelio, y entonces pues, el guardia estaba encadenado a Pablo, no Pablo encadenado al guardia. Pablo no estaba encadenado por el emperador romano, Pablo estaba encadenado por su amo Jesucristo. Que necesitamos comprender esto. Tú no estás encadenado por tu enfermedad. Esa enfermedad que estás experimentando es precisamente el medio que Dios está usando, pero quien te tiene, entre comillas, encadenado es Jesucristo, para que esa enfermedad dé testimonio de sus obras a los demás. ¿Lo logra ver? Denle un aplauso fuerte a nuestro Dios. Qué lindo dueño tenemos, ¿verdad? Si está bajo la custodia del César es porque Jesucristo, el Señor del universo, el verdadero Señor, así lo ha decidido. Ahora, es evidente que esta forma de pensar es peligrosa en el buen sentido de la palabra, porque puede cambiar por completo tu vida. Por completo tu vida. Romanos 6:22, regresando ahí, miren lo que nos dice: mas ahora que habéis sido libertados, ¿de qué? Del pecado. Y hechos, ¿qué?
¿Ya lo ve? Fuiste libertado del pecado y fuiste hecho esclavo de Jesucristo. Es lo que está diciendo. Así como, bueno, si fui libertado, ¿por qué? Sí, porque fuiste libertado de una cosa, pero ahora le perteneces a Jesucristo. ¿Sí? Hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, por sus frutos los conoceréis, la santificación y como fin, la vida eterna. ¡Ay! ¿Te fijas? Ahora podemos empezar a comprender mucho de lo que Pablo nos va a decir en la carta cuando dice, porque para mí el vivir es Cristo y morir es, se lo sabe. Porque Pablo sabía que él era un esclavo de Jesucristo y que Jesucristo lo tenía donde necesitaba que estuviera. Si un amo le dice a su sirviente, quiero que vayas y laves el carro, eso va a tener que hacer. Tiene un propósito que a lo mejor el esclavo no lo ve. A lo mejor dice, ahorita va a llover, se va a ensuciar. Es exactamente lo mismo, es como si Dios le dijera, Pablo, ahí te quiero en la prisión. Si Pablo no hubiera comprendido esta realidad, imagíneselo, con un soldado aquí amarrado y así, hubiera hecho como yo, quejarse. Yo no sé, después de todo lo que le sirvo y no te tengo que estar aguantando, ¿tú qué? A ver, ¿tú qué me ves? No sé, me doy a entender, hubiera reaccionado de una forma totalmente diferente, pero evangelizó. Y es otra cosa que también vemos que nos afirma la carta a los Filipenses, que el pretorio romano fue evangelizado. Oiga, esto es increíble. No debemos perder de vista esta realidad, porque esa es tu realidad, es mi realidad. Y si comienzas a pensar, a ver las cosas de esta manera, muchas cosas van a cambiar en ti. Cierra tus ojos, quiero que repitas conmigo estas palabras, apropiatelas. Yo te las voy a dictar, pero apropiatelas. Repite conmigo, Señor, yo nunca había estado en una situación tan miserable en mi experiencia como me encuentro hoy. Pero tú eres Señor, mi Señor. Y esto debe ser tu plan para mí. Esto debe ser tu plan para que tu gloria se manifieste ante mis ojos y en mi corazón, en mi vida. Tú vas a ser glorificado en esto. Tú me vas a proteger en medio de todo esto. Vas a magnificar tu gracia en esto. Porque yo no soy una víctima de las circunstancias. Yo no soy una víctima de este mundo. Soy siervo de Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Amén, amén, amén. Bendito Dios. Esa esclavitud me gusta. Espero que a ti también. Verdad número 2. Ahí mismo en el versículo 1, después de haber dicho que está escribiendo Pablo y Timoteo, que son siervos de Jesucristo, dice, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Esta es otra verdad que debe producir gozo en nuestras vidas. ¿A quién le está escribiendo Pablo? Dice, a los santos, a todos los santos en la iglesia, ¿verdad? Así dice, a todos los santos. Entonces, yo creo que no le está escribiendo a toda la iglesia, ¿verdad? O sea, le está escribiendo nada más a los santos, pero yo creo que hay otros que no son ni tan santos. Me imagino, a lo mejor se refiere a los inmaculados, a los que no dicen mentiras, a los perfectos, o a los más espirituales, o a los súper espirituales. De seguro a ellos se dirigía, porque a mí, no, o sea, santo. A lo mejor se refería a aquellos que estudian y leen la Biblia todos los días y que vienen todos los domingos y también vienen a las reuniones de oración y más a la aventura de adoración como hoy en la noche. ¿Verdad? No y no. Le está escribiendo a toda la congregación, te está escribiendo a ti. Esta es una gran realidad, segunda realidad que debe afectar nuestro concepto. Recordemos que la palabra santo en la Biblia significa apartado con un propósito. Mire, le voy a decir una cosa, los servidores me hacen favor de traerme usted ya lo notó, ¿verdad? Me han dicho que soy acuático de tanta agua que tomo. Los servidores
toman una botella de allá abajo. Hay muchas botellas, ¿verdad, Pedro? Muchas botellas allá abajo. Escogen una y la traen y me la ponen aquí. ¿Qué están haciendo ellos? Están tomando una botella, la apartan, la ponen aquí con el propósito de que el pastor no se ahogue. ¿Sí me doy a entender? Esta botella es santa y no porque tenga agua bendita. Es santa en ese sentido, fue apartada con un propósito. Se fija que no tiene nada extraordinario. Y tú y yo fuimos apartados con un propósito. Lo que pasa es que a quien te apartó fue Dios y el propósito es divino. Esto lo hace diferente a la botella de agua. Pero esta es la realidad, fuimos apartados con un propósito. Si tú has nacido de nuevo, si tienes a Cristo en tu corazón, Dios te ha llamado, te ha apartado para Él, a ser un santo, apartado para Él con un propósito. Es más, ¿se acuerdan de 1 de Pedro 2:9? Pues somos pueblo adquirido por Dios para un propósito, anunciar. ¿Lo logra ver? Este es el concepto, ¿sí? Tú y yo, cada uno de ustedes, todos nosotros somos santos. Para eso nos escogió, para eso nos salvó. ¿Sabe principalmente para qué te apartó? Esta botella fue apartada para que yo tome agua. Tú fuiste apartado principalmente para tener una relación personal con Jesucristo. ¿Sabías eso? ¡Qué increíble! Dios te apartó con el propósito de convivir contigo. Oiga, esto es como para dejarnos boquiabiertos, al menos a mí. Pero todavía va mucho más allá de esto que estamos diciendo. Ser santo es demostrar las cualidades que solamente pueden ser alcanzadas en Jesucristo. Somos mucho más que separados para Dios con un propósito. Cristo nos compró, nos liberó del pecado mediante la cruz, pagando el alto precio a través de su sangre. Fue en esa cruz que Él nos redimió. Y nos corresponde a nosotros, nos corresponde a ti y a mí vivir de acuerdo con esa vida recibida. ¿Te fijas cómo va? ¿No? Si yo agarro esta botella de agua y la tiro, ya no cumplirá su propósito. Se separó con un propósito, pero el propósito no se cumplió. Tú fuiste apartado con un propósito, debemos asegurarnos que ese propósito se esté cumpliendo en nuestro diario vivir. Somos santos, aunque no lo parezca. Somos santos, ¿sí? Santos en Cristo Jesús. No puede haber santidad sin Cristo. Y santidad, como lo estamos definiendo, solo en Cristo podemos ser redimidos, salvos, transformados. Podemos solo en Cristo ser santos. Cristo es la fuente de nuestra nueva vida. Él es la fuente de la nueva vida. Él es la motivación para nuestra vida. Es lo que debe impulsarnos, es el objeto de nuestro diario vivir. Es para quien vivimos. Somos santos y por lo tanto la obra divina, la obra de Dios en nuestros corazones nos hace entonces distinguirnos de los demás, de los que no son santos. ¿Sí se fija? Tan es así que creo que muchos de nosotros hemos sido objeto de burla y que nos dicen, ese de seguro es un aleluya. ¿Verdad que sí? ¿Te han dicho? ¿Te han dicho? Y si no, entonces no se nota. Ay, sí. ¿O cómo dicen los hermanos apartados? ¿O cómo dicen? ¿Sí dicen así? ¿Sí dicen así? Sí, ¿verdad? Así, nos califican de muchas cosas, religiosos, lo que tú quieras, mejor ni le sigo, ¿verdad? Debe notarse. Cuando tú y yo sabemos que somos siervos de Jesucristo y hemos sido apartados, somos santos, apartados con un propósito, debe verse en nuestro diario vivir. Es decir, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Oye, ¿a ti qué te picó? ¿No le han dicho por ahí? La conexión con Dios a través de la obra terminada de Jesucristo en la cruz nos coloca en una relación con Dios que impacta todas las áreas de nuestra vida. Debe impactar todo lo que hacemos. Santos, eso eres. Eres un esclavo santo o un santo esclavo. Y luego fíjese que como complemento, pero dentro de esta misma verdad, porque todavía no voy a la 3,
Fíjese que dice, los santos en Jesucristo que están en Filipos. Esto es muy importante porque a veces podemos ver tan efímero o tan vago los conceptos de santidad, pero Pablo le está hablando a una iglesia verdadera, una iglesia que existía en verdad como nosotros aquí en San Pablo. Nos está hablando Dios a ti y a mí, somos santos, somos personas de carne y hueso que compartimos un mismo espacio geográfico, un mismo espacio histórico, que nos conocemos y vivimos el Evangelio en medio de una vida real, llena de problemas y circunstancias. No es un mensaje impersonal. Así que somos siervos de Jesucristo y somos santos, apartados con un propósito. Ahora vámonos al versículo 2. Versículo 2. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz. Esta expresión, ¿sabe que estaba viendo que aparece en todas las cartas de Pablo? Con algunas variantes, pero así gracia y paz aparece en todas y cada una de las 13 cartas de Pablo. Es la expresión concisa del resultado de la obra salvadora de Jesucristo en nuestras vidas. Realmente es lo que sucede. Y dice que la fuente de la gracia y de la paz es nuestro Señor, nuestro Padre Celestial y nuestro Señor Jesucristo. La gracia y la paz son fundamento de nuestra fe y de nuestra nueva vida que hemos obtenido al creer en Jesucristo. Esa es la realidad. La verdadera gracia es la que proviene de Dios y de nadie más. En la mitología griega hay un mito de las 3 gracias. El mito de las 3 gracias, la belleza, el gozo y el encanto. Y para los griegos, las 3 gracias tenían que estar presentes en todo evento, en toda reunión. Para nosotros es mucho más que eso. Pablo está lanzando primeramente una bendición sobre la iglesia. Gracia y paz, ¿sí? Gracia y paz. No es una mera expresión de saludo o de despedida. Inclusive es una expresión que tendemos a repetir mucho entre cristianos. Bendición y paz, gracia y paz. La lanzamos muy a la ligera. ¿Y qué significa en verdad? Gracia, ya estudiamos. Gracia, todos ustedes son expertos de la verdadera definición de gracia, ¿verdad que sí? ¿Se acuerdan o no? Sí, tomado de la palabra de Dios, estudiamos hace varios domingos que la gracia es la habilidad inmerecida de Dios que nos da la capacidad de ir más allá de nuestra propia habilidad natural. La gracia nos habilita para vivir en lo sobrenatural. La necesitamos. Y además de la gracia dice paz. La paz siempre va a ser resultado o consecuencia de la gracia. No podemos experimentar una verdadera paz mientras no hayamos experimentado la gracia, ¿sí? Quien no tiene la gracia de Dios no puede experimentar la verdadera paz. No tiene seguridad eterna. Su corazón está sin esperanza. Así que gracia y paz juntos se refieren a nuestra salvación completa. Paz es una palabra de muchos significados. Si vemos el diccionario, paz dice como que no hay conflicto, que no hay movimiento, que está todo quieto. No, pero ese no es el concepto bíblico de paz, ¿sí? La paz bíblica, shalom en el hebreo, va mucho más allá de todo esto. La paz viene de Dios y es tan maravillosa que capacitó a Pablo para que estando en prisión, encadenado, pudiera desearla a nosotros. Fíjese nada más. Podía experimentar esa paz. Y esa paz nos fortalece en tiempos difíciles. Dios está hablando en esta tarde a tus circunstancias, a tu condición, a tus tiempos difíciles, a aquello que estás viviendo que parece imposible de resolverse. Y en medio de todo puedes experimentar la paz de Él. En pocas palabras, la gracia de Dios, que es Jesús, y su paz son las bases de nuestra seguridad. Son las bases de nuestra seguridad. Vamos aterrizando. Es bien importante. Cuando se habla de paz, podemos experimentar la paz en 2 aspectos. Número 1,
paz con alguien o paz de alguien. Yo no puedo experimentar la paz de Dios si no estoy en paz primeramente con Dios. Y la Biblia, ya lo hemos estudiado también, ustedes son todos unos expertos, la Biblia dice que estábamos en enemistad con Dios y fuimos reconciliados mediante Jesucristo. Es en ese momento cuando tú y yo decidimos creer en Jesucristo, entregarle nuestra vida, nacemos de nuevo, nos da la vida eterna, perdona nuestros pecados. Es en ese momento que entonces estamos en paz con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ahora, pero una vez que estamos en paz con Dios, ahora sí podemos pensar en experimentar la paz de Dios. Mientras tanto no. Así que si tú estás en esta tarde aquí, ya sé que todos están aquí, pero si tú estás aquí y no has dado este paso de fe para recibir a Jesucristo, entonces tú no estás en paz con Dios. Puedes estarlo en un instante. Y es a lo que quiero invitarte antes de concluir. Si tú no has dado este paso de fe, entregando tu vida a Jesucristo y recibiéndolo como tu dueño, como tu Señor, como tu Salvador, para que Él perdone tus pecados y te dé la vida eterna y puedas entonces estar en paz con Él. Si no lo has hecho, levanta tu mano que tú digas, yo quiero el día de hoy dejar resuelto, yo quiero experimentar la paz con Dios primeramente. Porque mientras no tengas paz con Dios, no podrás experimentar la paz de Dios. Y quiero darte la oportunidad, como cada domingo tiendo a hacerlo. Si estás aquí y quieres recibir a Jesús, levanta tu mano, solo que digas, yo quiero recibir a Jesús. Yo quiero dar este paso de fe. No veo, Dios te bendiga. Yo quiero dar este paso de fe. Quiero entregar mi vida a Cristo. Quiero estar en paz con Dios. ¿Alguien más? Aunque no hayas levantado la mano, ¿por qué no vienes? Da este paso de fe. Ponte a cuentas con Dios. Iglesia, estemos orando por esta criaturita hermosa. Cierra tus ojos y repite conmigo, vamos a platicar con Dios. Y dile, mi Dios, en esta tarde reconozco todo mi pecado. Te pido perdón. Me arrepiento. Ven, Jesús, a mi vida, a mi corazón. Te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Y te doy gracias por la vida eterna que me has dado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, 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 amén. Pásele para que allá con Ivette que le dé una Biblia. Iglesia, vamos aterrizando cómo poder experimentar esta gracia y esa paz en mi vida. ¿Cómo puedo aplicar todo lo que encontramos en estos dos breves versículos? Y yo quiero llevarle a donde creo que está el secreto de todo para los cristianos. Observemos que en el versículo 2 dice, gracia y paz a vosotros. ¿Ya lo vio? A vosotros. Ese es el deseo de Pablo. Él está deseando paz a nosotros. Es su deseo, es su oración. Pablo pide que esa gracia venga a nosotros. Gracia y paz a nosotros. Quiere que la recibamos, pero después, mire, estaba viendo el último versículo de la carta de los Filipenses, el último. Vuelve a utilizar la paz en la despedida, vuelve a utilizar y dice gracia. Pero ¿sabe qué? Ya no dice gracia a vosotros. Dice gracia, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Estoy en Filipenses 4:23. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Finaliza su carta pidiendo que la gracia y la paz se queden en nosotros. ¿Qué puede hacer la diferencia entre a y con? Que venga y que permanezca con nosotros. ¿Sabe dónde está la diferencia? En todo lo que Pablo dice del versículo 3 hasta el capítulo 4, versículo 22. En pocas palabras, lo que hace la diferencia, el secreto para experimentar la paz de Dios, la gracia de Dios, es su palabra. Es la palabra de Dios. Porque va a estar hablando y ministrándolos y primero deseó que a ellos y después esté con ellos después de haberles lanzado la enseñanza. La palabra de Dios es el instrumento de Dios para que tú y yo podamos experimentar y disfrutar de su gracia y de su paz.
Y es en la medida que nos metemos a la palabra de Dios y encontramos verdades como la de Filipenses 4:6, que dice: por nada estéis afanosos. Eso es palabra de Dios. Sino sean notorias todas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestra mente y vuestro corazón en Cristo Jesús. ¿Se fija? Es la palabra de Dios la que hace la diferencia. Y debemos irnos a la palabra de Dios para que sea Dios el que a través de su palabra nos ministre, nos dé de su gracia, nos dé de su paz. Y te pregunto, mi hermano, mi hermana, terminamos. ¿Te encuentras en este momento en una situación dolorosa, preocupante? ¿Estás sufriendo? Si es así, ponte de pie. Que tú digas: yo estoy pasando por experiencia que no me agrada. Estoy incómodo, estoy dolido, estoy enfermo, estoy asustado, estoy carente, tengo problemas, tengo circunstancias, no sé qué voy a hacer, no sé, se me va el sueño, estoy desesperado, estoy angustiado, ya no aguanto más. Déjame decirte, mi hermano, recuerda que Dios es tu dueño. Él es tu dueño. Tú eres su siervo y estás en donde estás porque Él ahorita considera que ahí es donde debes estar. ¿Duele? Sí. ¿Cuesta trabajo? Sí. Pero no estás solo. No estás a la deriva. No eres víctima de tus circunstancias. Lo que estás experimentando ahorita es porque Dios, por alguna razón, así lo considera. Insisto, no eres víctima de tus circunstancias. Eres siervo de Jesucristo, santo y dispuesto a recibir de su gracia y de su paz en todo el entorno de tu vida. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Puedes levantar tu mano al cielo. Oh Padre Celestial, aquí estamos. Nos rendimos delante de tu presencia reconociendo nuestro dolor, nuestro sufrimiento, nuestra necesidad, Padre. Oh mi Dios, algunos están desesperados. Ya no aguantan más, no saben a dónde ir o a quién recurrir. Sienten que no hay solución. Padre, en el nombre de Jesús, manifiéstate poderoso a través de tu Espíritu Santo. Muéstrales, Padre, que tú eres su dueño, que tú los tienes en tus manos, que tú tienes en control lo que están pasando. Ellos no son víctimas de aquello que les está pasando. No son víctimas de su enfermedad. Están bajo tu tutela, bajo tu cuidado, bajo tu dirección, bajo tu soberanía, Padre. Oh Señor, trae sanidad. Te pedimos de todas maneras, aunque reconocemos que tú estás en control, aunque reconocemos todo lo que eres en nuestra vida, resuelve, Padre. Mira a tu pueblo con sus manos al cielo, Padre. Algunos necesitando consuelo. Espíritu Santo, esa es parte de tu esencia como Paracletos divino. Ven y abraza, da ese consuelo presencial, continuo, acompañándoles siempre, Padre. Oh, mi Dios, aquellos que están pasando por circunstancias económicas difíciles. Padre, tú eres el dueño de la plata, tú eres el dueño del oro. Tú eres nuestro proveedor. Tú eres nuestro amo, nuestro dueño. Oh, Padre bendito. En la enfermedad tú eres nuestro sanador. Oh, Padre, envía tu Espíritu Santo. Sana, restaura por completo el cuerpo de quien esté enfermo, Señor. Trae sanidad tuya, Padre, en el nombre de Jesús. Los hogares, las familias con problemas, mi Dios, sé tú el conciliador, reconciliador, Padre. Habla a tu pueblo, mi Dios, en esta tarde. Y que salgamos de aquí fortalecidos con tu palabra y dispuestos a buscar continuamente lo que tú tienes para nosotros en tu palabra, en la Biblia. En el nombre de Jesús. Amén.